Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, al cual nosotros vamos a titular como la rebelión de Pumacahua y los Angulo, que está ubicado y que se va a dar en el contexto del sur andino entre los años de 1814 y 1815. Hay que tener en cuenta que también esta rebelión es conocida como la rebelión del Cusco de 1814 y fue básicamente un episodio de la guerra de independencia de nuestro país que va a implicar básicamente la sublevación de gran parte de la provincia del Cusco, incluyendo la intendencia del mismo Cusco, ¿no? Y las de Huamanga, Arequipa y Puno, y parte también de las provincias de Charcas. Ahora, durante la misma, básicamente va a ser proclamada la autonomía y autogobierno del Cusco también, tanto de cualquier poder extranjero como del virreinato del Perú, ¿no? Que era pues gobernado por aquel entonces virrey José Fernando de Abascal y Sousa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Junta de Gobierno quería básicamente secundar las acciones autonomistas de Buenos Aires y tuvo lugar entre los años 1814 y 1815 y terminó sofocada por fuerzas realistas del virreinato peruano. Hecho esta introducción, debemos tener en cuenta cómo es que se origina la rebelión. Hay que tener en cuenta que el origen de la revolución es básicamente la reclamación sostenida por los miembros del ayuntamiento del Cusco justamente para poder instalar la Diputación Provincial Cusqueña y sobre todo que fuese autónoma del gobierno virreinal de Lima, según lo que preveían justamente a través de las Cortes de Cádiz. Y por ello es importante señalar cómo es que se da la incursión de Pumacahua en Arequipa en 1814. Hay que tener en cuenta que la rebelión del Cusco de 1814, como ya le señalaba, fue un movimiento que merece mucho más interés del que se le ha dado por cuanto llegó a proponer un inequívoco manifiesto independentista. Importa también porque destaca los conflictos y contradicciones del mundo colonial en la víspera de la emancipación, poniendo en relieve la polarización claramente existente entre Lima y las regiones, o las que identificamos entre blancos e indios, entre otras. Entonces, básicamente es la distinción que va a haber justamente y la marginación, como ya les venía señalando en clases anteriores, entre las personas que vivían, los criollos que vivían en Lima y, y los indígenas que estaban ubicados en parte, eh, la parte de la sierra. Entonces, eso va a ser principalmente una de las motivaciones por el cual se va a dar esta rebelión. Hay que tener en cuenta que básicamente se plantea a través de esta revolución la interrogante de cuál hubiera sido el destino del Perú en caso de haberse consolidado en el crucial espacio del sur andino y enlazar cómo era su intención con las fuerzas rebeldes argentinas que propugnaban por forzar la entrada del Alto Perú. Recordemos además, como veremos más adelante, no se estuvo muy lejos de lograr estos objetivos. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que cuando se estudia esta rebelión, básicamente se suele destacar la concepción estratégica de su expansión en solo tres direcciones como algo no solo razonable, sino hasta brillante, y como quiere que la expedición a Arequipa que emprendió Mateo Pumacahua fue victoriosa, pues, pues en el trayecto de este camino va a vencer a Pacheta y va a ocupar la orgullosa Ciudad Blanca por casi un mes,
eso fue justamente, da la impresión de que así fue, ¿no? No obstante, lo que debemos tener en cuenta es que pasa desapercibido el hecho de que esta expedición salió del Cusco tardíamente, hacia fines de octubre de 1814, cuando el equilibrio estratégico que tan promisoriamente se había llegado a configurar con los rebeldes cusqueños, apenas un mes antes estaba cambiando pues nuevamente a favor de los realistas debido fundamentalmente a la propia inacción de los alzados. Hay que tener en cuenta que el pecado que parecen haber cometido los insurrectos es básicamente no reaccionar ante el avance del general realista Juan Ramírez a la cabeza del contingente de 1.200 hombres que marchaba desde el sur, eh, donde las fuerzas virreinales en la zona se habían visto obligadas a dividirse para dar cara a los rebeldes cusqueños, eh, que para entonces había ocupado La Paz. Entonces, en ese sentido, también debemos precisar, por ejemplo, que siendo el Alto Perú el objetivo estratégico de la rebelión, sorprende que no se haya reforzado este frente y que en lugar de ello se hayan abierto otros escenarios, dispersando así sus limitadas fuerzas. Se podría entender el envío de una división a Huamanga para cerrar el paso de los refuerzos que había enviado el virrey por esa ruta, pero existiendo la amenaza de Ramírez por el sur, no parece muy razonable que Pumacahua y Vicente Angulo alejaran del escenario principal de las operaciones la reserva de los insurgentes y que condujeran básicamente a Arequipa una fuerza consistente en 5.000 hombres, 500 de ellos armados con fusiles y los demás con lanzas, hondas y garrotes. Muchos iban a caballo y los de Chumbivilcas y Canas llevaban sus tradicionales luis o boleadoras que conducían varios cañones, algunos fundidos en el Cusco, los biberones y abundante justamente parque de las municiones, pólvora y alimentos conservados. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en lugar de reforzar el frente principal, se prefirió una nueva dirección de una región que no representaba una amenaza inmediata, a diferencia de la columna de Ramírez que venía desde el Alto Perú. Esto no quiere decir que Arequipa pues no tuviese el valor estratégico. De hecho, el virrey Abascal estaba preocupado por la situación, pues consideraba que si la perdía, se aislaría al ejército virreinal en el Alto Perú. Y se había dispuesto ya desde mediados de septiembre el envío de 100 soldados veteranos del régimen real de Lima, 500 fusiles con correspondientes municiones para armar con ellas otros tantos hombres del partido de Chuquibamba y otros de la jurisdicción de Arequipa y 500 lanzas para caballería. A las órdenes del mariscal del campo Francisco Picaoga, hay que tener en cuenta que nos encontrábamos justamente una vez más con el hecho de que el principal se jugaba en el Alto Perú. Pues Picaoga va a partir justamente con la instrucción expresa de que dejar en Arequipa una guarnición de cobertura y marcharse a la villa de Puno a dejar expedita por aquella parte la comunicación con el ejército que estaba ya interceptada. Hay que tener en cuenta también que no debe quedarnos mayor duda, pues de donde se encontraba la clave estratégica de la rebelión, en este marco la marcha de las considerables fuerzas rebeldes hacia Arequipa carecía del sentido. El resto, obviamente, lo sabemos. Pumacahua avanzó sin mayores contratiempos y como la desgraciada expedición de la fragata Tomás en la que viajaban los refuerzos del virrey no hubiesen llegado a su destino en el tiempo que prudentemente se calculó faltando los auxilios
en que ella iban consignados en Picahoga, la resistencia fue casi ninguna. De hecho, solo la persona de Picahoga había llegado a Arequipa cuando sonó la alarma en la ciudad. Como resultado, el 9 de noviembre, las tropas de Pumacahua y Angulo barrieron en el combate de Apacheta a la apurada milicia que salió a enfrentarlos al mando del propio Picahoga y del intendente José Gabriel Moscoso, a quienes los rebeldes capturaron junto con casi todo su cuerpo de oficiales, tomando posesión de la ciudad al día siguiente. También hay que señalar que el 12 de noviembre se va a convocar a un cabildo abierto, en el que se hicieron proclamas contra el virrey y se obligó a las autoridades locales a reconocer la autoridad de los rebeldes. Fue en esta reunión en la que el cura José Mariano Arce se hizo célebre al reclamarle a Angulo por haber empezado sus proclamas, dando señales de fidelidad a Fernando VII y exigir que se declarase sin esperar más la independencia del país. Seguidamente, el domingo 13 se celebró con una misa solemne en la catedral la fiesta del patrocinio de la Virgen, a la que asistieron los jefes rebeldes y todas las autoridades, llenando el templo para después pues pasarlo al cabildo a felicitar a las autoridades por el triunfo de las armas de la revolución. Hay que tener en cuenta también que el júbilo de los patriotas arequipeños no duraría mucho tiempo, pues los rebeldes, al enterarse de la aproximación de Ramírez, desalojaron Arequipa. Consecuencia de ello, la orden que les va a dar Pumacahua al día 30 y sus columnas subieron básicamente a las alturas con 31 piezas de artillería cargadas a pulso. Y vamos a ver, por ejemplo, que se llevaron consigo algunos rehenes, entre ellos a Picoaga y Moscoso, a quienes se ejecutarían más tarde. Según Cornejo Buroncle, la idea era básicamente hostigar a Ramírez con guerrillas, pero en realidad fue este quien buscó a Pumacahua, estando a punto de alcanzarlo el 5 de diciembre en las alturas de Apo. Además hay que tener en cuenta que, pero al constar que los rebeldes habían seguido camino al Cusco, esta vez dejando enterrados sus cañones porque ya no podían con ellos, decidió tomar rumbo a Arequipa, donde ingresó el 9 de diciembre. Seguidamente, debo agregar, pero Abascal ya había decidido el ataque a la ciudad del Cusco con referencia a cualquier otro punto, de manera que Ramírez no debía permanecer en Arequipa más que los pocos días que necesitaba de descanso y habilitación de calzadas y vestuarios. En ese sentido, vemos que no obstante Ramírez temía dejar desamparada la ciudad debido a que toda la región estaba convulsionada y había grupos de guerrillas en los alrededores, lo que demoró su salida hasta mediados de febrero, para desesperación de Abascal, ciertamente. Finalmente, fue a buscar a los rebeldes y luego de numerosas escaramuzas en la batalla de Humachiri, el 11 de marzo de 1815, Ramírez venció de manera inapelable a Pumacahua. Posteriormente entró al Cusco exactamente 2 semanas después. En esa misma línea, el 21 de abril dispuso las ejecuciones de la mayoría de los líderes patriotas sobrevivientes, entre ellos los hermanos José, Vicente, Mariano Angulo y Pumacahua, José Gabriel Bejar, Pedro Tudela, entre otros integrantes que van a ser justamente presas del destino que les esperaba. El uniforme de José Angulo y su estandarte militar fueron enviados por Ramírez al virrey en calidad de trofeos de guerra,
Y es así como concluye uno de los primeros capítulos de la Guerra de Independencia peruana. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.